bienes humanos básicos, con sus nociones como el elemento referencial del lenguaje. Tomé la palabra porque en la interpretación no solamente nos jugamos el contenido del derecho, sino en todo el tema del sentido. Y para que no nos ocurra, como decía el poeta, que sacrificamos un mundo por pulir un verso. Nos honra, en primer lugar, el doctor Renato Ravivaldi Cabanillas. Él es de la Universidad de Buenos Aires, juez de la Cámara Federal de Salta, profesor titular de Filosofía del Derecho de la UBA y doctor en Derecho de la Universidad de Navarra. Doctor, su auditorio. Muchas gracias, profesor Castaño. Es un honor estar aquí. Quiero agradecer en primer lugar al profesor Daniel Herrera, que ha tenido la gentileza de convidarme a este evento que me permite reencontrarme con viejos amigos de muchos años, tanto de nuestro país como de otros países de nuestro territorio hispanoamericano y conocer a otras autoridades del mismo. El tema ha sido elocuentemente presentado por el profesor Daniel Herrera. El profesor Maino me ha dicho que dispongo de 20 minutos, lo cual representa un severo corte a lo que yo había pretendido exponer aquí, con lo cual voy a hacer una síntesis en parte hablada y en parte leída del texto que había preparado. La relación entre hermenéutica y derecho natural ha sido fuente de controversia por parte de la doctrina especializada. Mientras algunos observan un vínculo fecundo entre ambas perspectivas, otros consideran que se trata de planteamientos incompatibles. El propósito de estas líneas es, tras enunciar sintéticamente algunas de las notas más características de la hermenéutica filosófica a partir de la obra de Gadamer, señalar la compatibilidad entre tales postulados. Dicha tesis será ilustrada con jurisprudencia que, a mi ver, da cuenta de esa compatibilidad, lo cual no impide que existan otros ejemplos, que también señalaremos, que muestran lo contrario. Esto último, empero, nada dice en contra de dicha compatibilidad, sino que revela un explícito abandono por parte del intérprete de la perspectiva asumida por tales planteamientos. La hermenéutica descansa sobre una serie de postulados que voy a sintéticamente presentar. El primero es el tema de los prejuicios. El profesor de Heidelberg parte del carácter esencialmente prejuicioso de toda comprensión. Para Gadamer, en sí mismo, prejuicio quiere decir un juicio que se forma antes de la convalidación definitiva de todos los momentos que son objetivamente determinantes, y ejemplifica, como lo va a hacer permanentemente, con el derecho, en el que un prejuicio es una predecisión jurídica antes del fallo de una sentencia definitiva. Como matiza el autor, para el que participa en el proceso judicial, un prejuicio de este tipo representa evidentemente una reducción de sus posibilidades, ya que se parte de un consenso previo respecto de algún punto que en cierto modo condiciona su obrar. Sin embargo, añade, esta negativa es solo secundaria, es la consecuencia negativa de una validez positiva, a saber, el ya referido valor prejudicial de una decisión, lo que nosotros normalmente acudimos con el precedente de los tribunales. Profundizando, el autor pone el dedo en la llaga cuando se pregunta nada retóricamente: ¿no es cierto más bien que toda existencia humana, aún la más libre, está limitada y condicionada de muchas maneras? De ahí que la idea ilustrada de la razón absoluta no es una posibilidad de la humanidad histórica. Para nosotros, la razón solo existe como real e histórica. Esto es, la razón no es dueña de sí misma, sino que está referida a lo dado en lo cual se ejerce. En las precedentes consideraciones estriba una de las críticas que desde frentes diversos ha recibido la hermenéutica. De un lado, desde la defensa de la razón moderna, que no concibe, para hacer el juicio crítico que le es debida, las impurezas de la tradición. Es lo señalado por Habermas en su conocida polémica con Gadamer. De otro, desde la defensa de la objetividad, que le reprocha que el énfasis en el papel del sujeto y de la situación puede conducir a relegar las normas éticas y jurídicas generales, esto es, la referida objetividad que debe preceder en el obrar humano.
es lo señalado por Inciarte, entre nosotros por Mazzini, compartiendo el punto de vista de otros autores. Aun cuando parezca paradojal, encuentro un aire de familia en ambas críticas, en tanto comparten el rechazo de las circunstancias de tiempo y lugar tan gravitantes para la vida del derecho, en obsequio de una realidad ahistórica que, por lo dicho, no creo que den cuenta del objeto, la cosa de derecho a la que se destinan nuestros afanes. Pues bien, la inexorable presencia de los prejuicios es algo fácilmente perceptible en toda decisión judicial. La Corte Suprema ha sido enfática al respecto cuando, en la causa Casal, por ejemplo, afirmó que esa pretensión también pasa por alto el hecho de que, en la mayor parte de los casos, la propia descripción de los presupuestos fácticos del fallo está condicionada ya por el juicio normativo que postula. Para Gadamer pero Gadamer no se queda con la rehabilitación del concepto de prejuicio en orden a hacer justicia al modo de ser finito e histórico del hombre, sino que reconoce la existencia tanto de prejuicios legítimos como de ilegítimos. Justamente, no se trata de admitir cualquier criterio, sino que estos han de ser filtrados por un proceso de explicación en el que se someta a juicio crítico su validez. Acá hay toda una cuestión que no me puedo extender y sobre la cual también Joseph Esser ha escrito páginas muy importantes respecto del filtrado y del decantamiento del prejuicio legítimo o ilegítimo. Pues bien, ¿acaso la explicitación y fundamentación a fin de evitar incurrir en una opción arbitraria resulta la gran asignatura pendiente de la jurisprudencia, como lo he procurado poner de relieve en algún comentario doctrinario o en el voto de algún caso contencioso, y que puede advertirse en los dicta que surgen de los recientes pronunciamientos de la Corte Suprema en la causa Fall, la cuestión del aborto por violación de mujer capaz, y la causa Carranza-Latrubes, la cuestión de si resultan vinculantes las resoluciones de la Corte Interamericana o de la propia Corte Interamericana en la reciente causa Artavia Murillo respecto del Estatuto del Embrión. Justamente eso es lo opuesto a lo postulado por la hermenéutica. Por ejemplo, para Gadamer, solo en la medida en que los prejuicios se ejercen, se puede llegar a tener noticia de la pretensión de verdad del otro y ofrecerle la posibilidad de que éste se ejercite a su vez. Y esto es así porque, como añade el autor, la suspensión de todo juicio y, a fortiori, la de todo prejuicio, tiene la estructura lógica de la pregunta, en tanto es de la esencia de esta el abrir y mantener abiertas posibilidades. El segundo tópico sobre el que trabaja Gadamer es el argumento de autoridad, el cual, a su juicio, está nutrido de una razonabilidad intrínseca. Y esto también está frecuentemente empleado en el ámbito del derecho a través del recurso a las autoridades, tanto doctrinarias como jurisprudenciales. El tercer tópico es el tópico de la tradición. Dentro de la noción de autoridad existe una especialmente enfatizada, es la consagrada por la tradición y por el pasado, que detenta una autoridad que se ha hecho anónima. Acá hay algunas páginas muy interesantes y el empleo jurisprudencial del tópico de la tradición es ingente. La Corte Suprema, por ejemplo, cuando ha querido fijar algunos límites éticos en el cumplimiento de las obligaciones, ha hecho referencia a la tradición romanista, las elaboraciones de glosadores y posglosadores, así como de los juristas cristianos del medioevo, en la reciente causa Gali del año 2005. El cuarto tópico sobre el cual trabaja la hermenéutica es la apertura al contexto. Gadamer piensa que en la ciencia del espíritu, como el derecho, el interés por la tradición está motivado de una manera especial por el presente y sus intereses. Es claro, si por ejemplo al jurista le interesa discernir el significado del artículo 19 de la Constitución, ello obedece, aún se actúa como historiador, a un requerimiento de su tiempo, a una necesidad motivada por un caso concreto o por una demanda social en torno de un cierto tema que provoca la interpretación del citado artículo. Lo expuesto permite inferir algunas conclusiones de valía. Por de pronto, no existe una investigación objetiva en el sentido de independiente
o desinteresada de la llamada interna de quien la realiza, de eso que Betty denominó interés actual de nuestra vida presente y que muy poéticamente hace vibrar en nuestro ánimo de intérprete una cuerda que le corresponde. Justamente por lo dicho, la mirada que se lleva a cabo en la investigación de que se trate, citado el artículo 19 para dar el ejemplo, no es completa ni menos, como se verá, definitiva, sino que toma como referencia únicamente los elementos que le interesan. Dice el autor: es verdad que nuestro interés se orienta hacia la cosa, pero solo adquiere vida a través del aspecto bajo el cual nos es mostrado. De ahí que admitimos que en diferentes momentos o desde puntos de vista diferentes, la cosa que se representa históricamente bajo aspectos también distintos. Numerosos casos ilustran esta proposición. Así, durante décadas, el análisis del artículo 31 de la Constitución Nacional siguió una lectura literal de sus términos, de modo que no podía colegirse a priori la superioridad de un tratado respecto de una ley interna. Sin embargo, cuando en nuestro país hubo asumido compromisos internacionales, la pervivencia de ese criterio podía acarrearle responsabilidad internacional, por lo que se adoptó un temperamento opuesto a partir, entre otros argumentos, de un estudio de la voluntad del constituyente histórico, aspecto omitido hasta ese momento. Estoy pensando en la saga de los presidentes Mejián y Café La Virginia, especialmente en este último, el voto del juez Boyano. La nueva lectura del artículo 31 de la Constitución supuso una pérdida de su objetividad. No ocurre más bien a la inversa, esto es, que se ha ganado profundidad en su comprensión, de modo de hacer honor a su genuino significado durante una centuria desatendido, acaso involuntariamente. Es indudable que la mirada del intérprete se haya condicionada por su hora, lo que lo interpela con cuestionamientos que generan la necesidad de un repensar lo ya pensado, de modo que, para decirlo con Radcliffe, pensar hasta el fin lo pensado por todo el mundo. Pero, ¿es eso un abandono del texto o, todavía peor, una traición al dato que esto supone? ¿No se ha penetrado, por el contrario, de manera más plena en el sentido de la cosa derecho, a partir de una mirada más completa de la génesis del documento, vista en correspondencia con otros textos, y a partir de exigencias nuevas que se le plantean a las personas y a las sociedades en sus afanes diarios? ¿No es ese el sino del ser humano? Y más aún, ¿no es esa dimensión histórica el ingrediente que da vida al principio general, al criterio normativo que refleja idealiter los bienes básicos, para seguir la terminología finiciana, del ser humano? El quinto punto es el tema del círculo hermenéutico. Acá no me puedo tampoco detener demasiado, pero sí enfatizar lo siguiente. Escribe Gadamer: cada época entiende un texto transmitido de una manera peculiar, pues el texto forma parte del conjunto de una tradición por la que cada época intenta comprenderse a sí misma. Por ello, el verdadero sentido de un texto, tal como éste se presenta a su intérprete, no depende del aspecto puramente ocasional que representan el autor y su público originario, o por lo menos no se agota en esto, pues este sentido está siempre determinado también por la situación histórica del intérprete y, en consecuencia, por el todo del proceso histórico. En este horizonte, el sentido de un texto supera a su autor no ocasionalmente, sino siempre. Por eso la comprensión no es nunca un comportamiento solo reproductivo, sino que es, a su vez, siempre productivo. Por ello, contrariamente a la hermenéutica romántica, comprender no es comprender mejor. Bastaría decir que cuando se comprende de un modo diferente. Yo ejemplifico esto con el famoso caso Cot. En el caso Cot, la Corte se plantea, como todos conocemos, pero lo explico brevemente para el auditorio no argentino, si la acción de amparo también valía para los ataques que podían sufrir los individuos por parte de los particulares. Entonces, teniendo en cuenta el sentido auténtico, la finalidad genuina del constituyente, que no es la literal, la Corte concluye en que cabe admitir el amparo con ese alcance. Y dice que la tarea de los principios constitucionales
es justamente de natural desarrollo y no de contradicción. Y en consecuencia se hace eco de esta idea gadameriana de una interpretación diferente, pero no distinta, sino penetrando más en la profundidad del sentido. Hay algunas consideraciones que se derivan de aquí y que han sido sintetizadas en la idea del círculo hermenéutico como una espiral, y respecto de lo cual hay interesantes aportes de Winfried Hassemer, Arthur Kaufmann, que no puedo sino simplemente mencionar. Dicho esto, el séptimo tópico sobre el cual reflexiona fuertemente el autor es el estudio de la interpretación y la aplicación como aspectos de la comprensión hermenéutica. Y aquí me parece que vuelve a darse una cierta tensión que es la que a él le preocupa. La labor hermenéutica es adaptar el sentido de un texto a la situación concreta a la que éste habla, lo cual no va sin cierta tensión, que es lo que está en la base, creo, de la crítica objetivista a la hermenéutica ante, como escribe Francesco D'Agostino, la tentación y el riesgo del sinsentido. Esta dialéctica fue desde siempre claramente percibida en el ámbito jurídico y teológico, en el que es constitutiva la tensión que existe entre el texto de la ley, o la revelación, por una parte, y el sentido que alcanza su aplicación al momento concreto de la interpretación. El acierto de lo expuesto es indubitable. Betti lo explicó con el gráfico ejemplo de la exportación de los códigos alemanes a Oriente y aludió a lo que se llamó la duplex interpretatio, que provoca esa tensión entre la letra del documento y su significado contextual. Kaufmann alude a la jurisprudencia, a cuando la jurisprudencia designa como arma generadora de lesiones corporales peligrosas a un nuevo producto químico corrosivo, y dice: el sentido de la ley nunca se deja descubrir sin el sentido, sin la naturaleza de la situación vital que se juzga. De ahí que el sentido de la ley no sea nada firme, que cambie, a pesar de que el tenor de la ley permanezca igual con las situaciones vitales. Otro tanto acaece con nuestra jurisprudencia, la que atribuye tal carácter a la jeringa consida en el cuello de un taxista en horas de la noche, lo que evidentemente no haría si tal jeringa estuviera en un laboratorio. ¿No es acaso la admisión de un trasplante de riñón a la hermana menor de edad o al ex cónyuge la consagración jurídica de lo que objetivamente quiso decir el legislador, examinado el sentido del instituto de las donaciones de órganos entre parientes vivos en función de los derechos fundamentales que se hayan comprometido? ¿No es lo literal un ritualismo que precisamente impide reconocer la norma que está en la base del referido instituto y que las circunstancias de tiempo y lugar nos interpelan a develar frente al riesgo de vida del receptor y ante el ejemplo de solidaridad familiar del dador? Hay, en fin, en los ejemplos dados un abandono del sentido cabal de la conducta que el legislador reprocha con la extensión del concepto arma develado por la jurisprudencia. ¿No se ha nuevamente hecho honor, para decirlo con ese, al ius non scriptum, que da sentido a la lex scripta que el legislador tuvo en mente cuando se ocupó del tema? ¿No se observa aquí una recreación de la epipeia aristotélica que viene a salvar la justicia de la ley a través de una norma particular más justa? Gadamer parece asumirlo sin subterfugio. Podemos considerar que lo que es verdaderamente común a todas las formas de la hermenéutica es que el sentido que se trata de comprender solo se concreta y se complementa en la interpretación, pero que al mismo tiempo esta acción interpretadora se mantiene enteramente atada al sentido del texto. Y ejemplifica la tesis con que ni el jurista ni el teólogo ven a la tarea de la aplicación una libertad frente al texto. Es que, como añade, la hermenéutica no es un saber dominador, no es apropiación como conquista, sino que ella misma se somete a la pretensión dominante del texto, de donde la interpretación de la voluntad jurídica
no son evidentemente formas de dominio, sino más bien de servidumbre. Esto es lo que en lenguaje más clásico el recién citado Francesco D'Agostino ha denominado la fidelidad de la hermenéutica. La fidelidad a la que alude la hermenéutica implica la renuncia a las sugestiones del pensamiento calculante. Es una fidelidad radical y exigente, una fidelidad al ser. Y dado que el ser no nos pertenece, dice D'Agostino, interpretando lo que recibimos es siempre más de lo que nos es posible dar. En este sentido, según la profunda intuición heideggeriana, el pensamiento tiene siempre un inagotable deber de gratitud en relación al ser. Denken ist danken. Pensar es agradecer. La hermenéutica, en efecto, no entraña ni postula la creación de la realidad, lo que en clave jurídica podría traducirse como una interpretación mutativista. Por el contrario, a aquella se le reconoce como punto de partida para su comprensión. Empero, tampoco cabe su mera sumisión, lo que, bajo un timbre jurídico, podría traducirse como una perspectiva dogmática. Existe una validez que debe ser mostrada, de modo que toda interpretación comprende su aplicación. Con estas consideraciones, yo pretendía entrar al octavo punto, que era la comprensión jurídica como huida de lo arbitrario, pero obviamente las razones del tiempo me impiden hacerlo, aun cuando algunas de las consideraciones precedentes me parece que pueden ya dar una pista respecto de la situación que plantea Gadamer respecto de este punto. Hay un último aspecto que es justamente este que señalaba recién D'Agostino. El ser es demasiado rico como para asirlo, y por tanto hay siempre elementos ocultos que nosotros tenemos que desentrañar y que no están ofrecidos fenomenológicamente o superficialmente a la mirada del intérprete. Y esto es también otro aspecto que está bien trabajado, me parece, y que yo pretendía ejemplificarlo con algunos casos jurisprudenciales, entre otros una célebre interpretación que ha hecho la Corte Suprema a lo largo del siglo y medio de existencia respecto del artículo 7º del Pacto de San José de Flores, por el cual Buenos Aires regresó a la Confederación de la Argentina en el año 1860, y que tiene algunos aspectos que entiendo que son sumamente relevantes para este punto. En todo caso, después podríamos hacer referencia a ello. Voy a concluir entonces, aunque cuando me supere en 2 o 3 minutos, pero si no quedaría un poco inconclusa esta idea. Luego de ese examen, uno podría llegar a decir que no hay ni independencia del texto, ni dependencia a lo que, como dice Gadamer, es su lector original. Y esto es así porque es sencillamente imposible que desde el aquí y el ahora en el que el intérprete comparece interpelado ante un caso concreto puedan darse ambos ejemplos. Así, ante la realidad de la vida, es inexorable interpretar el texto, esto es aplicarlo, o como dice English, concretarlo. Y el intérprete lo comprende enlazando el ayer con el hoy a través de la tradición, lo cual excede, y mucho, la mera literalidad del documento, o aún el conocimiento de su génesis cronológica. Como dice Gadamer, los textos aparecen junto a otra clase de material histórico a los que denomina restos. Se trata de reliquias que también tienen que ser interpretadas, no solo entendiendo lo que dicen, sino comprendiendo lo que se atestigua en ellas. Esto es un poco lo que estaba detrás de la interpretación del artículo 7º del Pacto de San José de Flores. En definitiva, reconocimiento de la tradición, esto es, y entre otros elementos, de la ley, y no su ignorancia u olvido, y traducción integral de esta al presente, y no su pretendida lectura genética objetiva neutral, parecen, pues, vías plausibles que previenen a la interpretación jurídica de la arbitrariedad. En esto consiste la seguridad jurídica de un Estado de Derecho. Uno puede tener idea de a qué atenerse, cualquier abogado y consejero está en principio capacitado para aconsejar correctamente. En este sentido, lo que de ordinario suele advertirse en las decisiones judiciales es la existencia de matices, tonos
énfasis que en más o menos distinguen los criterios que emanan de dichas decisiones. Y esto explicaría, como lo ha puntualizado Pedro Serna, que al interior de una tradición sean infrecuentes los abruptos o copernicanos quiebres de criterio. Pero cuando tales quiebres suceden, no está dicha la última palabra, pues ellos pueden ser, como ya habíamos dicho, legítimos o ilegítimos. Esto, como es obvio, no es reprochable en la hermenéutica. Al contrario, es ella, como habíamos visto, la que en primera línea ha puesto énfasis en la necesidad de ponerlos realmente en juego a los prejuicios, es decir, que estos deben ser puestos a la disposición de sus interlocutores para someterse al juicio crítico de la comunidad, lo cual no siempre sucede por parte de la jurisprudencia. Por eso enfáticamente Gadamer señala en una expresión que a mi ver desmiente la frecuente impugnación de relativismo o de nihilismo que se ha hecho de este pensamiento, que para la posibilidad de una hermenéutica jurídica es esencial que la ley vincule por igual a todos los miembros de la comunidad, ya que la tarea de comprender e interpretar solo se da allí donde algo está impuesto de forma que, como tal, es no abolible y vinculante. De modo que, como lo explica gráficamente el autor, cuando algunos deciden ignorar la ley, esto es, apartarse de la tradición cada vez que les place o que conviene a sus particulares intereses, entonces, cito, ya no es posible hermenéutica alguna, pues un señor superior puede explicar sus propias palabras incluso en contra de la regla de la interpretación usual. Fin de la cita. Y esto es claro, ni es hermenéutica ni hay un naturalismo en ninguna de sus versiones. Es la pura barbarie, el no derecho que clama el grito de Antígona como respuesta. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos la intervención del doctor Raivaldi Cabanillas. Él nos ha hecho una presentación en donde pone en tensión el riesgo del sinsentido, citado por De Agostino, y la fidelidad al ser, y destaca algunos elementos como la autoridad, la tradición, los límites éticos en el cumplimiento de la obligación, la apertura del contexto, el círculo hermenéutico, para, en definitiva, recordar que, o postular que la hermenéutica no es un juego a la irracionalidad, sino que es un llamado también a lo que llama el ius non scriptum. En segundo término, bueno, al final tenemos el espacio para las preguntas, y nos acompaña el doctor Rodolfo Vigo. El doctor Rodolfo Vigo es profesor titular, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, es juez ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe entre 1988, año 2007, presidente de la Junta Federal de Cortes Supremas de Argentina, premio CONEX en el rubro de jueces, presidente de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho, año 2006, año 2010, redactor del Código Modelo de Ética Judicial para Iberoamérica y primer secretario de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, año 2006-2010. Doctor, su auditorio. Gracias. Por supuesto, agradecido y al mismo tiempo muy contento de que estemos realizando estas novenas jornadas, siempre sobre temas de enorme actualidad. Así que desde el espacio académico al que uno pertenece, el agradecimiento sobre todo a aquellas personas que han hecho posible el inicio de estas jornadas y llegar a la novena. En cuanto al tema que me toca, habíamos acordado con Gabriel de llamarlo una propuesta integral de interpretación jurídica, y dicho de otra manera se podría también denominar, de lo que voy a hacer es simplemente un relevamiento de temas ausentes hoy en una teoría de la interpretación que es la que más o menos impera en la formación de nuestros ámbitos académicos. Por ende, mis destinatarios en buena medida son autoridades de la Facultad de Derecho y alumnos, no tanto académicos, porque lo que voy a decir, los académicos de mi área
por supuesto no será ninguna sorpresa este raconto de temas ausentes a la hora de pensar en la formación de un intérprete o un argumentador en el derecho. Yo voy a hacer un relevamiento casi así, muy esquemático, de 15 ausencias en ese reclamo por una propuesta integral de interpretación jurídica. Lo primero, por supuesto, lo hago desde una pertenencia a una determinada perspectiva, que es la ius naturalista, y creo que en buena medida, más allá de este enclave, es un reclamo de incorporación de temas que hoy el derecho vivo, el derecho de la realidad, está exigiendo. Lo primero es, obviamente, recuperar la importancia de este tema, dado que en las currículas aparece como un tema absolutamente menor. Más aún, esto supondrá superar también una escisión entre creación y aplicación, todo lo que está conectado a aquel modelo de Estado de Derecho legal que nos hablaba Daniel Herrera al comienzo, con tanta corrección. Entonces, recuperar este tema, y ya no como interpretación, que es una palabra que personalmente me parece que dice demasiado poco frente a una palabra que correspondería llamar a la misma actividad, que es argumentación. En definitiva, los juristas estamos convocados para escoger la mejor respuesta dentro de aquellas que están en el derecho vigente y dar razones de que por qué hemos elegido ella, con el compromiso desde nuestra función, al menos la judicial, de conseguir la justicia por medio del derecho, como dice el mismo Código de Ética Judicial Iberoamericano, que fue aprobado por las 22 Cortes Supremas de Iberoamérica. Es decir, esto no puede ser un tema que prácticamente los alumnos encuentran como un tema menor. Puede ser en el ámbito, estoy hablando en general y no de ninguna facultad en particular, más bien de otras facultades probablemente, pero un tema menor que en general se explica ya sea en las cátedras nuestras, pero también se le presta atención en Derecho Civil parte general. En consecuencia, hablar de argumentación como un tema central, transversal a toda la carrera. Precisamente el derecho y los juristas estamos finalmente para esto. Me veo tentado en hablar de un título de un libro que me parece acertado, el derecho como argumentación, que en definitiva es apelar a la razón. La argumentación, recordaremos, nos dice Aquino, es dar razones, arguir razones en casos de dudas. El segundo reclamo para una propuesta integral, una ausencia que uno detecta, es la ausencia en general de conciencia constitucional entre nuestros juristas. Hoy el derecho constitucional ha dejado, como todos sabemos, lo que voy a decir todos lo sabemos, el derecho constitucional ha dejado de ser una rama y en buena medida queda como un componente del sustantivo derecho, que luego adjetivan como civil, como penal, como laboral, etc. Y en consecuencia, esta recuperación de la Constitución, incluso en clave aristotélica, en el estudio de lo que significaba en aquella visión aristotélica la Constitución, ese orden político, pero también axiológico, que implicará superar cualquier perspectiva juridicista, insular, de mirada sobre el derecho ausente de lo político, de lo económico, de la utilidad, de la moral, de la religión, etc. Lo que está junto al derecho. Esto se hace particularmente visible y necesario en ese momento fundacional constitucional. En tercer lugar, un tema que aludía también Daniel.
por supuesto, comenzar a pensar la currícula y las ramas desde los principios. Principios sectoriales, principios sistemáticos, pero principios universales. Ahí están, donde principia el derecho, o sea, lo podemos decir de mil maneras, bienes humanos, derechos humanos, pero ahí está el arjé del derecho. En definitiva, este esfuerzo institucionalizado para que cada uno conserve lo justo y procurar el bien común. Por ende, también lo decía Daniel, esta necesidad de no quedarnos simplemente con la enumeración de los derechos, los principios, sino trasladar esta discusión al plano antropológico, de la dignidad humana. Esta es la gran discusión, todos estamos de acuerdo con los derechos humanos, con los principios, etc., pero aparecen los disensos en el plano estrictamente antropológico. Y en consecuencia la persona es remitida a una función, como ha explicado en algún libro Daniel Herrera, o en definitiva personalismo biológico. Persona y miembro de la especie humana es lo mismo. Por ende, este es un tema también transversal que no puede estar oculto a la hora de hablar del derecho constitucional. En cuarto lugar, por supuesto, una reformulación de lo que llamamos fuente del derecho en clave hidrológica y sabiniana, que la fuente del derecho en general, como todos los alumnos normalmente nos repiten, mencionan la ley, la costumbre, claro, la interpretativa y la supletoria nunca la contraleyen, y aparece alguna otra fuente. Esto de recuperar una nueva noción de fuente del derecho que tendrá que ver con Fonti, sí, pero me parece más apropiado apelar a aquellos lugares donde vamos a buscar las respuestas jurídicas. Y esos lugares están, por un lado, obviamente establecidos, pero está la natura rei, la ipsa res justa, esos lugares que también tienen que ser reconocidos. En consecuencia, superar con una visión estatista, exhaustiva, mínima, jerárquica y textual de las fuentes del derecho. En quinto lugar, el problema de los casos. Los casos siempre son difíciles, al menos los que están en tribunales. Ni hablar de los que ya están en segunda instancia. Siempre son difíciles. Y si no son difíciles es porque han contado con un abogado limitado, seguramente. Pero los casos son, y hablo desde 23 años de experiencia en magistratura, y estoy convencido de que esto es así. En consecuencia, aquí el problema es conocer, circunspire, diría vinculado a la prudencia Tomás de Aquino. Conocer con verdad los hechos. Y para conocer con verdad los hechos, cada vez importamos menos los juristas. Se requerirá, y cada vez estarán más confiables y en abundancia, la prueba científica. Y la verdad es condición de la justicia. Y no hay dos verdades, sino una sola verdad y teoría de la correspondencia. Y esto no lo dice ni Aristóteles ni Tomás de Aquino, sino que lo dice Tarufo, el más importante procesalista en estos tiempos a mi criterio. La verdad es una y es condición de la justicia y teoría de la correspondencia, aunque a él le guste citar más a Tarski que a Aristóteles. Y entonces, en consecuencia, en la currícula, por supuesto que tenemos que poner todos estos saberes no jurídicos que nos aportan a la verdad de los hechos. Si no, los juristas seguiremos leyendo los informes periciales, a pesar de ser perito de peritorum, perito de peritos, seguiremos leyéndolos como normalmente lo leemos los jueces en la Argentina, la última página, la conclusión, porque no tenemos ni idea lo que dice el informe pericial. ¿Por qué dice cadena genética, reactivo? De eso no tenemos idea. Y en definitiva, este es el problema. Me parece que aquí, idoneidad científica de los peritos, no da lo mismo el que se ha mantenido actualizado y en grandes centros, de aquel que se recibió de la academia de la vuelta de mi casa,
porque esto lo sabemos nosotros, no nos da lo mismo cualquier médico que nos atienda. En cambio, el usuario de la justicia le imponemos que todos los peritos valen igual, porque están en la lista oficial. Más allá del problema epistemológico que se genera, ¿desde dónde me habla el perito? Porque hay ciencias duras donde no está la psicología, una vez más recurro a Tarufo, sino que la psicología es una ciencia blanda. Podremos discutir mucho de esto, lo que quiero marcar esta autoridad. Hay pseudociencia, la grafología, y ciencia basura, la astrología. Cuadro clasificatorio de Tarufo. En consecuencia, digo, este tema de la verdad del caso. Nos han educado que se suponía que un jurista, cuando recibía un caso, ese caso era fácil, por regla. Y por ende uno buscaba la norma donde subsumir. El caso era una instancia individual del caso genérico que estaba en las normas, como nos enseñaría Bulín y en su sistema. Y en consecuencia, esta necesidad de que haya, por supuesto, esta apertura a aquellos saberes no jurídicos en nuestra facultad de Derecho. En sexto lugar, por supuesto, retórica. Esto lo recontrasabemos, pero no se refleja en las currículas. Tenemos una ciencia y un arte de la persuasión y damos razones verdaderas, pero que además tienen que ser persuasivas. Ya nos decía Aristóteles que es conveniente que ayudemos a la verdad y a la justicia con retórica. Y él confía, no dejarla solo en aquellos que hablan en nombre del error y la injusticia. Y él confiaba incluso, no sé si con alguna ingenuidad, que siempre sería más fácil hacer que funcione la retórica en favor de la verdad y la justicia que del error y la injusticia. Pero de todas maneras lo que quiero decir es recuperar los razonamientos, como saben, y muchos de los presentes han trabajado en abundancia estos temas, razonamientos no apodícticos necesarios, etcétera, sino razonamientos que parten de premisas verosímiles, que en consecuencias al auditorio hay que procurar persuadirlo, porque ahí está la verdad y la justicia. En séptimo lugar, otro tema ausente es recuperar la prudencia, no solamente la razón práctica, sino aquella razón práctica prudencial. Todos sabemos que a partir de Kant la prudencia queda asociada simplemente a ventajas personales, individuales, en buena medida propias del hombre burgués. Ahí está conectada. Pero somos jurisprudentes y hacemos jurisprudencia. Y toda esa riqueza enorme de la prudencia como puente de las exigencias generales y el caso circunstanciado, singular, irrepetible, ahí hay una riqueza enorme, enorme, que no podemos marginar. Porque en definitiva, acudamos una vez más a lo que nos enseñaba Aquino y lo repetirá Ramírez. Es preferible ignorar las exigencias generales a que ignoremos las particularidades y el conocimiento de lo singular. Aquello que la prudencia apela a memoria, por eso es fácil, podemos encontrar, como decía Aristóteles, un joven brillante en matemáticas, pero será muy difícil encontrar un joven brillante en prudencia. Y esto es lo que nos indica también la realidad nutrida de sentido común. Otro tema me parece marginado, absolutamente marginado, es la ética, la conciencia ética del operador del derecho. No solamente porque ella será requerida para obtener la verdad práctica, apetito recto, no solamente razón recta, sino apetito recto, sino porque además es fuente de legitimidad de los jueces. Como me habrán escuchado decir, si Al Capone sabe derecho es más peligroso y no será legitimado aunque sepa derecho. Consecuencia, este esfuerzo por legitimar a la justicia, a la autoridad, tiene que ver con la ética.
y por ende la ética presente al momento de seleccionar a los jueces, ética, en fin, lo que decía Harry, como los jueces van a tener discrecionalidad, ¿qué hacemos? Lo que a él se le ocurre, apelar a las virtudes judiciales, así lo llaman en el concepto del derecho, a los hábitos que le vamos a pedir a un juez. ¿Qué le vamos a pedir a un juez? Que sea honesto, responsable, prudente, medido, razonable, etc. Y eso es lo que, como mínimo, al momento de elegirlo, al momento de ejercerlo y, por supuesto, al momento de destituirlo. Consecuencia, esta necesidad, y yo veo que en general ética obviamente no se estudia porque nos preparan para memorizar normas que supuestamente vamos a repetir en los casos fáciles que nos toquen. Y esto es fundamental. En noveno lugar, el tema de la validez jurídica. Realmente, seguir repitiendo lo que nos enseñó Kelsen, que una norma jurídica es válida, sea un contrato, sea un decreto del Ejecutivo, una resolución de la FIP, una ley o la Constitución, me parece una orfandad notable, sobre todo con aquella fuerte conexión de la validez con la razón, ordinatio ratione. En consecuencia, la norma jurídica me obliga cuando es válida, y será válida y por ende obligatoria si es racional. Y aquí hay una riqueza de esta racionalidad, que no solamente pasa por una racionalidad orgánica. En algún trabajo hemos analizado 9 exigencias de la racionalidad, donde está la orgánica, está la procedimental, está la sistémica, pero por ejemplo está una abundantemente recurrente en la jurisprudencia, la racionalidad teleológica, la racionalidad axiológica, cosa juzgada irrita, etcétera, etcétera. Las normas jurídicas son válidas no cuando las dicta un órgano según el procedimiento y conforme al sistema, cuando son racionales, porque si no pedimos ciudadanos dogmáticos e irracionales frente a las normas, que las cumplan aunque no las puedan entender. Y por eso y esas 9 causales de irracionalidad están reflejadas en jurisprudencia, no es un invento o un postulado de los filósofos. Bien. Bueno, en décimo lugar, el tema de la estructura, cómo se enseña. A la argumentación hay que enseñarla haciéndola, es obvio, es un saber práctico, y esto es rigurosamente aristotélico. Por ende, lo primero que tenemos que aprender es a conocer el caso. Y aprender a conocer el caso es, entre otras cosas, tarea de estar al tanto de los saberes no jurídicos. Y bueno, en la distancia que hay entre el jurista y los casos se refleja de 1000 maneras. Yo voy a poner un solo ejemplo. Jueces que sentencian accidentes de tránsito y no conocen el lugar del accidente. Y esto no es una cosa demasiado extraña, simplemente refleja el modo en que se enseña a los juristas a ser juristas. Bueno, décimo primero, nómina de argumentos. Los viejos métodos interpretativos se han convertido en argumentos. Ya teníamos los 13 argumentos que indicó Perelman. Y hoy hay abundancia de argumentos. En algún trabajo hemos analizado 27 argumentos, pero que no hemos inventado. Son argumentos que uno encuentra en jurisprudencia nacional e internacional. Estudiar nóminas de argumentos. Los argumentos son los que permiten validar, justificar, aportar racionalidad a la norma jurídica que se trata. Por supuesto, también la norma jurídica judicial. Ahí está, entre los argumentos, el argumento gramatical, lingüístico, como se quiera llamar. También está el argumento genético originario, pero no ya reducido al legislador. Es el argumento genético de un contrato, cómo fue la génesis, qué buscaron. Esto es argumento genético, no solamente del legislador. Décimo segundo, otro tema marginado, falacia. La falacia es un razonamiento incorrecto que nos hace creer que es correcto. En algún grupo de trabajo, la cantidad de falacias que cometemos los jueces,
homonimia, metonimia, premisa falsa o dudosa que concluimos, falacias simplemente a misericordia o lo que sea. La cantidad de falacias que cometemos, y no se estudian las falacias porque se suponía que obviamente el derecho estaba en la ley la había hecho la voluntad general infalible y por ende lo único que teníamos que hacer, como decía Daniel, es bus de la loi. 13º, un estudio del derecho desde la jurisprudencia, desde el precedente. ¿Qué importa la ley? Importa, estoy exagerando premeditadamente. Me interesa la ley concretada, aplicada, estudiar la ley desde la aplicación. Si yo voy al Código Civil y quiero saber el derecho de daño según el Código Civil, obviamente tendré una visión del derecho de daño ajena a lo que va a ocurrir luego cuando venga la consulta o el reclamo judicial. Porque el derecho de daño está perfilado en la jurisprudencia, que es obviamente ley aplicada. Ley con jurisprudencia, con otra jurisprudencia, con derechos humanos y bueno, todo lo que ustedes le quieren agregar. Y al estudiar la jurisprudencia, responsabilidad científica a los jueces, que las facultades, los tribunales académicos, ejerzan esa responsabilidad científica y digan de ese juez o de esa sentencia que citó el autor en una edición que luego en una edición posterior se rectificó el que él invocó como autoridad. Ejemplos. El que puede saber todo esto, se supone, son los que enseñan el derecho, los que más lo saben, que son los profesores. A estudiar y ejercer responsabilidad científica sobre los jueces. 14º, por supuesto, recuperar la importancia del lenguaje, claridad conceptual y lingüística. No podemos desatender toda la discusión del lenguaje, esta cuestión semántica, sintáctica y pragmática. Y finalmente, con esto termino, es tiempo de filosofía del derecho. No se me ocurre, o sí, alguna ocurrencia puedo tener, para cómo generar un plan de estudio donde la filosofía